Los últimos años del franquismo fueron la apuesta decidida por un desarrollismo económico basado en la construcción y en la generación de nuevas industrias en las grandes ciudades. Una apuesta que quiso desarrollar una potente clase media que fuera la condición material de dejar el régimen atado y bien atado. Eso no fue otra cosa que una ola de emigración de todos los puntos del país a las grandes ciudades. Llegaban a Madrid, a Barcelona, gentes de todos los lugares sin más futuro que una expectativa de trabajo, sin más vivienda que el terreno o el solar que se encontraban al llegar. Así crecieron barrios como Orcasitas, que hoy visitará Noelia Vera y nos explicará cómo fueron los propios vecinos quienes convirtieron toda una barriada de chabolas en un barrio de pisos con futuro. Pasado el franquismo, ya en los años 80, plena democracia, la cooptación y el miedo a ese movimiento vecinal tan poderoso que fue crucial en la transición democrática supuso el desmantelamiento del mismo. Cooptación y miedo a un movimiento que nos ha traído hasta aquí, a una situación real de debilidad del movimiento, pero desde luego de no desaparición. Con la aparición del 15M, con la traslación de ese movimiento a los barrios, reviven muchos de los mismos y a finales de este verano veíamos levantarse a los barrios exigiendo dignidad. Hoy, en Distrito Federal, queremos aterrizar en la realidad de Madrid la evolución de ese movimiento ciudadano, de esos barrios, de esa cotidianidad que hoy vuelve a ser imprescindible para la transformación. Empezamos. La participación ciudadana es para Orcasitas, este pequeño barrio situado al sur de Madrid, una tradición que se viene renovando en el tiempo. Generación tras generación, vecinos y vecinas han conseguido transformar sus sueños en realidad y convertirse en un ejemplo de democracia. Hoy hemos venido hasta aquí para conocerlos y para conocer a su gente. Bueno, Félix, cuando habláis de Orcasitas decís que es un barrio que se formó y que se creó a partir del barrio. Estamos aquí en la Asociación de Vecinos. Cuéntanos cómo Orcasitas se ha convertido en un ejemplo de participación democrática para Madrid y para el resto del país, ¿no? Bueno, esto ha sido un barrio de chabolas y de casas bajas. Formamos parte de ese cinturón de miseria que había en Madrid entre la carretera de Barcelona y la carretera de Extremadura, en el que vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas, en condiciones infrahumanas, sin luces en las calles, sin agua, sin alcantarillado, sin autobuses, sin ambulatorios, sin escuelas. Esa era nuestra vida, y a partir de los años 70, final de los 60, principio de los 70, irrumpen las asociaciones de vecinos, que son los que cambian el paisaje de la periferia madrileña, esa periferia que estábamos entre lo que hoy es la M30 y la M40. La Asociación de Vecinos de Orcasitas nace en concreto ahora en el mes de octubre del año 70, cumplimos 44 años, que nació en una chabola una noche vistiendo al sereno de sereno por si se presentaba la policía y nos pasaba algo, y de ahí ahora, durante 44 años de forma ininterrumpida, pues ya son más de varias generaciones las que no han parado de pelear por su barrio. Hoy, afortunadamente, pues bueno, el barrio ya no tiene nada que ver con lo que fue, ni esta periferia de Madrid. Lo único que, bueno, pues han aparecido otros problemas. Ahora tenemos colegios, aunque falten profesores, tenemos ambulatorios sin médicos, tenemos parques en los que se caen las ramas, tenemos los barrios sin limpiar, etcétera, etcétera, pero el asunto ha cambiado. Entonces, el barrio pues ha sido hecho a sí mismo por los vecinos, de lo que nos sentimos orgullosísimos. Si tú paseas por las calles de este barrio, solamente con leer el nombre de las calles, la calle de la participación, la plaza de las asambleas, la calle de la unidad, etcétera, solamente con el nombre de las calles, pues ya te hace ver que, bueno, que este barrio es un barrio distinto, es un barrio hecho a sí mismo, un barrio pues que, para bien o para mal, pues los vecinos se sienten orgullosos cada vez que hay alguna encuesta por parte de las administraciones o de quien sea, porque, bueno, pues esto es como cuando en tu familia los padres discutimos con los hijos, que hay veces que los darías un pescozón a alguno, pero bueno, pero son tus hijos y los quieres. Pues este es el barrio. Hay veces que nos cabreamos de anomalías, de historias que no salgan bien, y donde se ha hecho de todo, donde desde crearse el instituto a base de polémica y a base de chabolas que estorbaban, a base de constructoras que quebraban, que se hace un campo de fútbol donde más de 300 niños, aunque es el único campo que no tiene césped artificial en toda la Comunidad de Madrid, pero no se hacía el campo porque había unos cables de alta tensión mal enterrados,
enterrados, cuando los vecinos se echan a la calle ya no había cables mal enterrados, ya el campo de fútbol se hace, y esta es nuestra lucha, donde tenemos ahí enfrente la Casa de Oficios, que ojalá lo tuvieran todos los barrios de Madrid, donde los chavales no solamente de aquí, sino los desarraigados de medio mundo ahí aprenden su primer empleo, cuando la comunidad y otras instituciones pues dan cursos de los de verdad, no estamos hablando de eso que anda por Andalucía. Pues bueno, y ese es nuestro barrio, donde pues luego se hablarán de otras cosas, del deporte, de la calefacción, los compañeros de la asociación de mujeres, de la parroquia, donde yo soy ateo y el cura pues me imagino que no, evidentemente será creyente, pero cuando surgen problemas de verdad, pues ahí vamos los ateos, los creyentes y todo el mundo, ¿no? Ante los problemas y la verdad es que los problemas pues los tenemos todos los días, como cualquier barrio obrero. La diferencia es que aquí, en cuanto pasa algo, rápidamente la tensión se baja, pues, puesto que salimos a la calle. La única manera que tenemos desde hace 44 años que desde las instituciones nos hagan algo de caso es saliendo a la calle. Ahora próximamente pues se está discutiendo si las basuras que no se recogen por el barrio se las llevamos al concejal o a la señora Botella. Algunos abogamos por llevárselo a la señora Botella, porque los barrenderos te comentan que antes donde venían a diario ahora vienen cada 6 días. Evidentemente no es culpa de los barrenderos. Y eso es un poco lo que ocurre en el Orcasitas. Lo que ha pasado en el Orcasitas de antes, en el Orcasitas de ahora, y decir que afortunadamente las asociaciones de vecinos fue un chorro de aire limpio que irrumpió en esta ciudad en el principio de los años 70, donde gente que entonces teníamos 20 y pocos años, pues en base a la lucha, el coraje y el tesón, pues que cambiamos de alguna manera nuestra forma de vida, pues de esas condiciones infrahumanas que teníamos, hemos pasado pues a tener barrios dignos. Pues como en las mejores familias, si te parece, Félix, vamos a darnos un paseo para conocer a la gente, ¿no? Me parece perfecto que se dé a conocer nuestra realidad. Miguel Ángel, estamos en la central térmica. Este es uno de los proyectos de más éxito que ha tenido Orcasitas. Cuéntanos por qué. Además, es un proyecto dirigido por los propios vecinos. Cuando se construyó Meseta de Orcasitas, les preguntaron a los vecinos si qué querían, calefacción individual o una calefacción colectiva. Decidieron entre todos que iba a ser una calefacción colectiva. Lleva unos 34 años aproximadamente funcionando y da calefacción a lo que es segunda y tercera fase de Meseta de Orcasitas, unos 2.350 vecinos aproximadamente. Está autogestionada por los propios vecinos, somos de la Junta Directiva vecinos del barrio, que somos elegidos por los propios vecinos del barrio, y de hecho nosotros gestionamos todos los proyectos que se hacen, que son bastantes y además importantes. Uno de ellos, habréis visto los paneles fotovoltaicos que tenemos, con la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid y el IDAE estuvimos hablando para poder meter estos paneles fotovoltaicos y conseguir abaratar los costes energéticos, por lo menos de electricidad, para la central. Entonces, bueno, pues se montaron 20 kilovatios, que se nota, son casi 15.000 euros al año, lo que reduce el coste de la electricidad que tenemos. Y sostenible, además. Totalmente, totalmente. De hecho, al principio esta central empezó a funcionar con gasoil y uno de los primeros cambios que se hizo hace 20 años fue pasarlo a gas. Y actualmente, hace 2 años, hemos hecho una transformación, que bueno, ahora un poco la veréis, y seguimos teniendo gas. Entendemos que de momento es lo más sostenible. Miguel Ángel, remontándome al principio, ¿cómo conseguís crear esa conciencia, ese nivel de conciencia en toda la vecindad en este sentido y en este tema de la energía térmica? Pues yo creo que vino solo, porque el barrio estaba muy concienciado en todas sus necesidades y precisamente nada más empezar a funcionar la calefacción, lo primero que se hizo fue formar un grupo de gente que se hizo cargo, que fue la primera junta directiva, y a partir de ahí, todos los años, yo concretamente llevo 20 años en la junta directiva, llevando la mancomunidad, y a partir de ahí, todos los años, ha habido nuevas elecciones y siempre hemos sido gente del barrio, porque hemos considerado que esto dárselo a una gestora pues, suponía muchísimo dinero, y ese es un dinero que el barrio no necesita. Y por lo tanto, se ha trabajado para que el confort, que hacemos encuestas y los vecinos están contentísimos con el confort que hay en las casas y por el dinero que se paga, lógicamente, porque actualmente estamos pagando en los dormitorios, los pisos de 3 dormitorios, que es el 90%, 95% del barrio, 35 euros mensuales durante los 12 meses del año. Hace 20 años pagamos 20 euros, ahora estamos pagando 35, una subida aproximada de un 3,5% al año. Imagínate, con las subidas de la energía que ha habido en todos estos años, nos ha costado un gran esfuerzo seguir manteniendo esos precios porque es que lo necesita el barrio.
Y no lo vayamos a decir muy alto porque me parece a mí que más de uno nos vamos a querer venir al barrio. Quien quiera aprender de cómo funciona Meseta de Orcasitas, estamos dispuestos a enseñarles el método y cómo estamos trabajando para que eso se consiga. Gracias, Miguel Ángel. Francisco, estamos en la puerta de la Casa de Oficios, un lugar que también ha tenido mucho éxito y que ahora cobra más sentido y más fuerza en los tiempos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, ahora precisamente que hay más desempleo, pues es cuando también las administraciones menos invierten en las políticas de empleo. Estamos, como bien decías, delante de la Casa de Oficios. Esto es una iniciativa promovida por el tejido social de este barrio, en concreto por la Asociación de Vecinos, y nace en la década de los 80 pues, para dar respuesta a lo que era pues, una situación como la que prácticamente vivimos ahora, o sea, prácticamente desempleo, falta de trabajo y falta de formación. Entonces esta iniciativa nace sobre todo para formar y para generar iniciativas de empleo en aquel momento. ¿A qué se enseña, por ejemplo, aquí? ¿Qué herramientas se le da a las vecinas y a los vecinos del barrio? Sí, pues fundamentalmente son cursos totalmente prácticos, muy ajustados a la realidad, y tenemos desde cursos pues, relacionados con los talleres tradicionales, como puede ser la instaladores de muebles, soldadura semiautomática, carpintería, aluminio, hasta ya cursos de un poco más de tecnología, como son cursos de diseño, cursos de laboratorio, etcétera. O sea, un poco de todas las ramas. Actuamos en varias áreas profesionales y ahora lo que estamos implicados mucho es en los certificados de profesionalidad, que es la gran salida un poco ahora en estos momentos. ¿Y quién mantiene todo esto funcionando? ¿Es todo autogestionado? ¿Todo forma parte del trabajo de la gente del barrio? Sí, fundamentalmente esto se autogestiona, se autofinancia, y uno de los grandes financiadores son las administraciones públicas, porque también le prestamos un servicio a la administración que si no de otra forma pues la gente no lo tendría. Nos dirigimos también o especialmente a los chicos jóvenes en programas, lo que son programas en su momento de escuelas taller, de casas de oficios y sobre todo de programas muy inmediatos para lo que es su inserción laboral. ¿Y ahora que es cuando más falta hace, la Administración está respondiendo a estas necesidades, Francisco? No, en los últimos tiempos, lamentablemente, cuando más falta hace este tipo de programas, este tipo de iniciativas, pues la Administración produce un gran recorte, no solamente en recursos, sino en programas, que afecta a que este edificio, que tenía que estar como antiguamente en funcionamiento en 12 horas, pues actualmente estamos a bajo rendimiento, a un 30%, cuando estos barrios, no solamente este barrio, sino todo lo que son los barrios del sur de Madrid y las personas del sur de Madrid, con las altas tasas de desempleo que tienen, este en concreto ocupa el tercer barrio con más tasa de desempleo de todo Madrid, pues tendrían que estar formándose para el empleo y creando iniciativas de empleo. Bueno, pero si esto surgió en época de adversidad, me imagino yo que seguiréis adelante, ¿no? Sí, esperemos. Ahí estamos con iniciativas nuevas y vamos a ver también si hay sensibilidad por parte de las administraciones en que se inviertan más cuando las necesidades son más fuertes, ¿no? Como en estos momentos. ¿Cómo estáis trabajando para conseguir que este campo deje de ser un campo de tierra y vuelva a tener hierba o tenga hierba para que los niños jueguen con unas condiciones un poco más seguras? Promocionando el campo con los niños, el buscar un sponsor, pero ahora mismo con los tiempos de crisis y en el barrio en que estamos no se vende, porque aquí lo que hay que hacer es vender y nosotros pues nos vendemos mal porque ya te digo, es un barrio, pues eso, un barrio pobre, lleno de paro, y lo que estamos intentando es que los niños por lo menos adquieran aquí valores, ya no que aprendan a jugar al fútbol, que también, sino que se diviertan, crezcan en solidaridad con sus compañeros, enseñarles los pocos valores que tenemos a nuestras manos. Vamos a situarnos, vamos a empezar por el principio. Este campo lo crea la Comunidad de Madrid, lo crea el barrio. ¿Cómo se levanta esto? Sí, nosotros teníamos un campo que derribaron con la remodelación del barrio. Entonces luego nos ofrecieron esto en cesión, de por vida mientras se practique deporte. Entonces la gestión está a cargo de la Asociación de Vecinos y de su brazo deportivo, que somos nosotros. Pero, sin embargo, ha sido declarado ilegal. Esto se supone que la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento responden antes. Ninguno se hace cargo de nada. Uno dice que es de un sitio, otro de otro. El caso es lavarse las manos, como en todo lo que está pasando en el país. Nadie es culpable, siempre culpable seremos nosotros, que no queremos poner la hierba. Bueno, vamos a pensar en la parte positiva, y es que miramos alrededor y hay muchas familias, hay muchos niños que están practicando deporte a pesar de las trabas burocráticas que os encontráis, ¿no?
Sí, aquí están practicando deporte, lo que es escuela, 240 niños. Y luego tenemos en equipos senior, que son a partir de 18 años, tenemos cerca de otros 90 jóvenes. Entonces esto es la sal de la vida del barrio, porque no tiene otra cosa, mi barrio no tiene otra cosa, aparte de gente honrada y solidaria. Carmen, eres nuestra primera mujer en el reportaje, menos mal, porque ya nos estábamos enfadando, ya nos estaba esto molestando un poco. Eres la presidenta de la Asociación de las Mujeres, precisamente. Cuéntanos un poco qué importancia tiene la asociación en el barrio y para las propias mujeres, ¿no? Bueno, pues en el barrio tiene una importancia es muy importante, porque estamos constituidas desde el año 83 y estamos haciendo muchos proyectos, hacemos muchas actividades. Celebramos el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, el día de 25 de la violencia de género, hacemos talleres para los hombres también, porque nosotros lo que queremos es ir caminando en igualdad con los hombres y las mujeres. Entonces solemos hacer cosas conjuntas. Luego lo más importante sí que hoy día vemos es que hemos hecho un retroceso, porque antes las mujeres trabajaban, ahora no, los hijos han regresado a casa. Y claro, hay que darlos de comer, pero como no llega el sustento, pues ¿qué hacemos? Sacar a los abuelillos de la residencia y con lo que ellos pagan la residencia, pues poder salir adelante. Y claro, nosotras nos hemos tenido que poner a trabajar, si es que encontramos trabajo, porque esa es otra. Pero lo que te digo, como te he dicho desde el principio, que estamos caminando para que esto continúe, lucharemos hasta el final, porque queremos igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, y aquí otra cosa no, pero Orcasitas ya nos estamos dando cuenta que se caracteriza por saber sobrevivir y respirar en momentos difíciles, ¿no? Sí, es verdad, y somos muy luchadoras y luchadores. Y el barrio lo tenemos gracias a la lucha que hemos tenido en conjunto, hombres y mujeres. Lo que pasa es que el papel de la mujer es muy importante, puesto que hemos sido siempre representantes de todas las actividades que ha habido y de todas las manifestaciones, pero claro, el hombre, como se tenía que trabajar y estar todo el día trabajando, pues éramos nosotras las que cumplíamos el papel, pero las más importantes somos las mujeres, aunque los hombres eran los que tenían la voz cantante. Ellos eran los que organizaban, ellos eran los que dirigían y los que representaban, pero en realidad las que hemos sacado las castañas del fuego hemos sido las mujeres y seguiremos haciéndolo. Bueno, Eloy, contigo terminamos el recorrido que hemos pasado esta tarde por aquí, por el barrio, conociendo el barrio. Lo hacemos en una localización estupenda, viéndolo todo desde arriba. Nos ha faltado una cosa, que ha sido visitar la parroquia, que es la gente que está trabajando también desde el punto de vista más social, con la integración de inmigrantes y que está llevando un poco el tema de la pobreza y la gestión de la crisis. Pero tú también conoces ese tema, también nos puedes contextualizar, ¿no? Sí, la verdad que como somos un barrio integrado, pues conocemos todos los proyectos, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Claro. Yo sé que pues, la parroquia del barrio es una parroquia muy comprometida socialmente, porque prestan ayuda con criterio y con sistemática, ¿no?, a aquellas familias que más lo necesitan. Quizá la mayor enfermedad que padecemos en este barrio es la pobreza, en el sentido de que tenemos muchas familias que no llegan a fin de mes, que cuentan con recursos escasos y al final eso redunda en un perjuicio y en una bajada de la calidad de vida en general, ¿no?, de todo el barrio. Eso se asocia a muchas problemáticas sociales de todo tipo. Aquí tenemos historias para todos los gustos, también historias muy bonitas. A veces se ofrece una imagen de los barrios siempre negativa o siempre aparece la palabra barrio ligada a imágenes negativas. Aquí tenemos grandes imágenes de solidaridad. Yo creo que la parroquia de Orcasitas hace un papel en ese sentido muy importante porque atiende de una manera callada y de una manera digna, dignificando a quienes reciben ayuda. Se dedica a eso, a ayudar a aquellos que más lo necesitan en el barrio desde un punto de vista de ser útiles y de ser comprometidos. Bueno, eres presidente de la Asociación de Vecinos, fue la entidad que cambió todo esto, que empezó a trabajar hace ya muchos años, en los años 70. Ya nos hemos hecho una idea más o menos de la evolución. Nos gustaría saber hacia dónde vais a seguir caminando. Bueno, pues el hacia dónde vamos a seguir caminando lo van definiendo los vecinos en las diferentes asambleas, porque a pesar de que bueno, pues estamos en una sociedad donde priman las nuevas tecnologías y hemos tenido que entrar en Facebook, en Twitter y en todas estas redes sociales, seguimos pensando que el contacto cara a cara, que el dar la cara por parte de los que somos representantes vecinales es fundamental. Y en ese sentido nuestros proyectos, pues básicamente apostar por los proyectos comunes, pero que también permitan el desarrollo individual de las personas. Pensamos que este barrio tiene muchas carencias, hemos recibido de las anteriores generaciones pues, un barrio digno, un barrio preparado, un barrio con infraestructuras. Lo que pasa es que lamentablemente en los últimos tiempos estamos sufriendo el abandono por parte de las administraciones públicas, el abandono por parte
de los gobiernos, y eso nos lleva a pensar que si no ponemos de nuestra parte, si no luchamos, si no seguimos peleando, pues el barrio no va a poder mantener aquello por lo que ha luchado y que nos ha costado tanto conseguir. Decirte que nuestro proyecto es que queremos ser parte de la ciudad, nos sentimos parte de la ciudad. Y no queremos ser lo que sobra de la ciudad, no queremos ser los excluidos, los de la periferia. Queremos integrar o ser parte del proyecto de Madrid. Y para ser parte del proyecto de Madrid queremos opinar, queremos contar nuestros problemas, tratar de participar para solucionarlos y que las administraciones no nos traten como vecinos de segunda, que es lo que venimos padeciendo por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Nosotros, en Orcasitas, no es casualidad que la calle de la Participación o la Plaza de las Asambleas esté en este barrio. Eso tiene que ver con una tradición que tenemos y es que nos gusta participar. Bueno, desde luego, habiendo tenido la oportunidad de conoceros, estoy segurísima de que lo vais a conseguir, aunque cueste, vais a seguir en el camino correcto, nos hemos sentido como en casa. Muchísimas gracias, Eloy, por recibirnos. Bueno, pues desde Lavapiés, que es uno de los barrios míticos de Madrid, nos sentamos hoy a hablar de los barrios, del municipalismo, del movimiento vecinal y su evolución histórica a lo largo de estos años. Empezamos la mesa a haceros una pregunta a todos vosotros. Voy a empezar contigo, Juan, que fuiste alcalde, que además eres del Partido Socialista, que fue protagonista de la incorporación a buena parte de los ayuntamientos. ¿Cómo fue ese tránsito de un movimiento vecinal muy protagonista a una progresiva pérdida de ese proceso? Bueno, fue una época muy dura, ¿no? Pero también muy bonita, ¿no? Porque para analizarlo en el contexto, para no sacar luego conclusiones equivocadas, es decir, cuando se produce esto, se produce como consecuencia de esa secular injusticia que fue la inmigración en España de los años 50, donde vinieron, entre otros mi familia también, y concretamente en mi barrio, en Vallecas, pero no solamente, cientos de miles, millones de personas que venían de otras zonas y se vinieron a las grandes ciudades porque buscando unas oportunidades fundamentalmente para sus hijos, ¿no? Esa gente que vino, la mayoría venían con la famosa maleta con una cuerda y viviendo luego en chabolas, en casas que se hacían ellos directamente. Eso lo he visto yo, ¿no? Es decir, los domingos por la mañana unos vecinos ayudaban a otros y se hacían sus casas que eran chabolas, ¿no? Entonces, chabolas con condiciones infrahumanas, ¿no? No había ni asfalto, ni alcantarillado, ni colectores, nada, ¿no? Nada. Toda la zona esa, que yo la que más conocí, porque viví allí, de Palomeras, del Pozo del Torreimundo y todo eso eran infraviviendas miles y miles, Orcasitas, Useras, San Blas, todo esto. Bueno, eso es la consecuencia de esa aluvión de la inmigración de los años 50. Donde vivíamos además en plena dictadura, es decir, se dan las dos cosas, esa inmigración y una dictadura. Y ahí empieza a surgir un movimiento vecinal que yo creo que tenía también esas dos vertientes, ¿no? Es decir, una lucha por dignificar sus condiciones de vida, por la vivienda, que yo creo que es parte fundamental, ¿no? Del ser humano, y a la vez también tenía un componente político, ¿no? de lucha contra la dictadura o lucha por la democracia, ¿no? En ese contexto es cuando nacen estos movimientos y nacen con una extraordinaria vitalidad. Eso nos lleva hasta las primeras elecciones ya del año 79, donde con gobierno de izquierdas, en el Ayuntamiento de Madrid, pero nosotros muchos también, nos hacemos lógicamente eco de esa vitalidad que existía ya en el movimiento ciudadano. Hasta tal punto que en el Ayuntamiento de Madrid, yo me acuerdo, creamos un área, una concejalía que era de participación ciudadana. Y de ahí, en contacto con el movimiento ciudadano, en contacto no siempre pacífico, es decir, con nuestros conflictos y nuestros problemas como es lógico, se hicieron las primeras normas de participación ciudadana y luego se fueron mejorando, por cierto. Bueno, esa es un poco la historia de un movimiento ciudadano que no solamente reivindicó la dignidad de sus convecinos, sino que hizo mucho también por la democracia en aquellos años. Emilio Delgado, que vienes no de esa primera ola de expansión de Madrid, que se genera en los 50, como bien decía Juan, sino de esa segunda, que es más propia de los 70, de los 80, con todos esos cinturón rojo, con todo el corredor de Lenares, con toda esa segunda fase de migración, ¿no? Donde pasa una cosa parecida también, y hay un gran aterrizaje, quizá no ya tan en chabolas, quizá ya más en pisos vinculados a la propia expansión
viviendas, pero desde luego gente también humilde y que también empezó a organizarse. ¿Cómo fue en sitios como Móstoles, de donde viene la Unión Vecinal Asamblearia? Pues yo tengo la fortuna de poder hablar desde la vivencia personal, porque siendo muy pequeñito, pues llegué a tiempo, ¿no?, de vivir un poco este proceso. Yo recuerdo a mi padre bajando al local de comisiones obreras, donde nos juntábamos con las sillas que traía cada cual, la ebullición en los barrios un poco, ¿no?, las movilizaciones por conseguir el hospital, que solo fueron posibles cuando murió un niño en el traslado a Madrid y la gente se echó a la calle y cerró Móstoles, en fin. Claro, como decía Juan, pues mi familia venía con 7 años estar cuidando animales en el campo, ¿no? Y se encuentran con un territorio que era un descampado, donde no había servicios, donde no había carreteras, no había colegios, no había transporte. Y un poco se articula la lucha en torno al territorio, ¿no? Cuando tú hablabas antes de que ese fenómeno cae, sería muy interesante ir viendo un poco cuáles son las claves por las que se deshace ese movimiento o se diluye de alguna manera, ¿no? Yo creo que parte importante tiene que ver con eso, con que eran luchas muy vinculadas al territorio y en la satisfacción de parte de las necesidades vecinales. Hay gente que se descuelga de la lucha porque venían de vidas bastante complicadas y sienten que ya pueden votar, tienen ciertos servicios públicos, se relajan. Creo que tiene que ver con cambios en el mercado laboral, que cuando yo era pequeño te quedabas con una vecina siempre, te conocías con la gente de alrededor y los cambios y la flexibilidad que se ha introducido en el mercado laboral hace que rara vez coincidan las jornadas o conozcas a quien tienes cerca. Y creo que tiene que ver con incluso la integración del Estado español en estructuras más amplias como la Unión Europea, que permitieron que llegaran grandes cantidades de crédito y se modificara la forma de vida, ¿no?, de la gente. Luego podemos abundar en ello. Pero creo también que tiene que ver con una pérdida de oportunidad por parte de la izquierda, que recibió un tremendísimo capital político en esas elecciones. En Móstoles, por ejemplo, el PSOE saca 13 concejales, el PC saca 10, creo que UCD saca 4 y no existe la derecha. Y esto es algo que se va dando en todo lo que se llamaba el cinturón rojo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con ese tremendo capital político para que en el año 95 el Partido Popular ya sea el partido más votado, en el 2000 entre y desaparezca ese cinturón rojo? Si queréis podemos ir avanzando ahora en el debate. Sí, vamos ahora con eso. Nacho Murgui, presidente de la FRAM, desde luego la institución de unidad de luchas vecinales y desde luego la institución que se ha visto peleando unas veces y colaborando otras con las instituciones para intentar dignificar esos barrios. Con lo que hablaba Emilio, ¿no?, cómo de la FRAM han salido buena parte, al menos en los principios de la democracia, ¿no?, buena parte de los cuadros o de las personas que luego han sido protagonistas en instituciones. ¿Tiene que ver eso con cierta desarticulación del movimiento? ¿Es una consecuencia lógica en un momento de expansión? Sí, yo creo que tiene que ver con precisamente de lo que estábamos comentando ahora, la dimensión política de esa crisis interna también del movimiento vecinal y de manera más extensa de los movimientos sociales que en un momento dado protagonizan e impulsan la llamada transición, ¿no? Es decir, si es verdad que se consiguen toda una serie de reivindicaciones materiales ligadas al territorio que conlleva cierta desmovilización de los actores que se estaban impulsando en la calle, pero también es verdad, como ha dicho Juan antes, que esas reivindicaciones materiales estaban ligadas a unas reivindicaciones políticas. Unas reivindicaciones políticas de democracia, pero yo creo que el movimiento vecinal encarnaba, y eso lo seguimos reivindicando, y yo creo que eso es fundamental, es una de las características fundamentales del movimiento vecinal, de una democracia que no es una democracia por delegación, que se agota en que cada 4 años pues ejercemos el derecho al voto y delegamos el protagonismo ciudadano en unos políticos que pues luego ejercen el poder. Yo creo que ahí está una de las claves de la desmovilización del movimiento vecinal. Es decir, cuando la izquierda, que de alguna manera había reivindicado y cuyas bases coincidían con las de los movimientos sociales y con las del movimiento vecinal, alcanza el poder, el movimiento vecinal deja de ser funcional para una parte de esa izquierda, que entendía que tenía una concepción de la democracia basada simplemente en la delegación y que entendía que una vez llegados al poder los nuestros, ya no era necesario que los nuestros estuvieran en la calle empujando, reivindicando y tocando las narices a los nuestros, que ya estaban en el poder. Y entonces, eso por un lado, hay una concepción, creo, por parte de la izquierda también, que empobrece la reivindicación democrática que se encarna en el movimiento vecinal, y por otro lado hay una necesidad de cuadros, una exigencia de la llegada al poder de determinados sectores que antes no estaban y que absorben buena parte de la energía militante, de los saberes, etcétera, que
que estaban en el movimiento vecinal, ¿no? Y eso, por un lado, descapitaliza el movimiento vecinal y, por otro lado, le enfrenta a una crisis política interna dentro de la izquierda, digamos, ¿no? que se salda, creo, de una manera desfavorable al movimiento vecinal, pero ya acabo, que hay que decir también que durante esos años de crisis del movimiento vecinal, que ya no tenía ese protagonismo, etcétera, etcétera, sí que ha habido en cada barrio núcleos de resistencia que han sido capaces de establecer un hilo de continuidad de la historia de ese movimiento y de esa concepción de la democrática, ¿no? Sí, con esto que decías, Félix López Rey, que es un histórico del movimiento vecinal, creo que es archiconocido, al menos en Madrid, planteaba un poco eso, ¿no? Que los poderes políticos, una vez que entran en organismos democráticos, plantean ya no hace falta los movimientos vecinales porque tenemos los ayuntamientos. Y si tenemos los ayuntamientos, hagamos lo que hacíamos, ¿no? Desde esa concepción de respuesta a las necesidades cotidianas de la gente. Y hay una parte de eso, pero también hay una parte de cierto, de cierto miedo a ese movimiento, ¿no? Como tú bien has dicho, Juan, bueno, también se daba el ejercicio de la dignificación de los barrios desde las instituciones, que en los años 80 es innegable, también se daba en elementos de conflictividad con los movimientos. Claro. Hay ese equilibrio entre, o sea, se produce realmente esa reflexión bueno, ya estamos las instituciones para resolver problemas, bajemos la tensión, o tiene más que ver con esa cooptación de cuadros que deja desarticulado el movimiento, o con cierto también frustración del proceso transicional en el que hay gente que se desencanta o que considera que ya no es necesario tanta lucha o que se conforma. Bueno, puede ser una mezcla, ¿no? de todo, porque lo que habéis dicho vosotros yo lo comparto, ¿no? Es decir, de objetivos cumplidos por un lado, de huidas, digamos, o traslados hacia la vertiente política, de la evolución en general de la sociedad. Eso sin duda es así, pero yo creo que posiblemente haya algo más que afecta fundamentalmente, yo creo que al conjunto de la izquierda, ¿no? Yo creo que el movimiento ciudadano forma parte de ese movimiento también, ¿no? Es decir, que hemos perdido, ¿no? Hay un pulso, ¿no? desde hace mucho tiempo. Nosotros cuando entramos en los ayuntamientos, los primeros ayuntamientos democráticos, nuestra concepción, y la mía sigue siendo así, es que el poder político se comparte. Hay que compartirlo y vamos con esa idea. Y de hecho, bueno, en las elecciones del 79 se gobierna en la izquierda porque hacemos un gran pacto PSOE-PC, pero luego, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid Izquierda ha gobernado con mayoría absoluta, yo he gobernado con mayoría absoluta, y en el gobierno seguía estando el Partido Comunista de Izquierda Unida. Nosotros compartíamos el poder, incluso con mayoría absoluta. Y teníamos clarísimo que teníamos que compartirlo también con el movimiento ciudadano, por muchas razones. Muchas de las cosas que se hicieron, por ejemplo, en mi época, no las llevábamos en los programas electorales de la PSOE. Se hicieron porque eran en consecuencia de las reivindicaciones. Entonces, había un movimiento vecinal muy fuerte, muy activo. Luego eso yo me he quejado en alguna ocasión, es decir, y he encontrado con amigos, claro, de toda la vida, el movimiento vecinal. Digo, oye, vamos a ver, ni Tierno ni yo supimos nunca lo que era hacer un pleno del Ayuntamiento de Madrid sin que hubiera una manifestación en la Plaza de la Villa. Nunca, siempre había manifestaciones. Desde que nos pusieron la moción de censura y entró la derecha, se terminaron las manifestaciones. Yo esto lo he discutido con gente del movimiento ciudadano y me argumentaban este tipo de razones. Bueno, hay una parte, por ejemplo, esto que hablábamos antes de las chabolas. Claro, se consigue todo el proceso de la orden comunicada de los barrios en remodelación y hacemos 30.000 viviendas donde había 30.000 chabolas. Madrid Sur, que tú y yo lo conocemos muy bien. Claro, eso eran chabolas, todo y tal. Se hace esa operación del Madrid Sur. Entonces, es verdad que hay una parte de esas de objetivos que se cubren, pero yo creo que es que luego el movimiento ciudadano también ha ido perdiendo fuerza en la medida que yo creo que también la izquierda ha ido perdiendo fuerza. Por ejemplo, ahora mismo, las reuniones de las juntas municipales de distrito se hacen por la tarde. Si yo eso lo llego a hacer siendo alcalde de Madrid, estos señores me prenden fuego allí a la Plaza de la Villa. Bueno, ahora no pasa nada. Y se han desplazado las reuniones de las juntas municipales para la tarde, para que los ciudadanos y el movimiento vecinal no puedan acudir. Lo que ocurre se han hecho tranquilamente. Muy bien, a mí me gusta que eso. Yo creo que ahí hay una... Quiero decir, a ver,
cuando se cambian las horas de los plenos Eso municipales, dijo evidentemente, este señor que acaba de evidentemente para fumándose un puro, para cercenar la capacidad de participación, ya lo hace, cuidado, que es que ya lo hace, es una operación que se hace en un organismo que ya está vacío de contenido, prácticamente. Es decir, una de las cuestiones que ha habido en este país a lo largo de los últimos años ha sido precisamente una ausencia absoluta de una voluntad política por parte de los gobiernos municipales, pero también de los autonómicos y por parte de los gobiernos, de los diferentes gobiernos a escala estatal, por potenciar el municipio, por potenciar los ayuntamientos como un espacio democrático de participación, etcétera, etcétera. Aquí no ha habido una segunda descentralización desde las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos, al contrario. Y es más, la evolución que ha habido es precisamente la contraria, de mayor recentralización cada vez más, de las juntas municipales hacia los ayuntamientos, de los ayuntamientos hacia las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas al Estado. La nueva ley de régimen local, esta que tiene un nombre... Bueno, las comunidades del Estado no, se ha quedado en las comunidades autónomas. Yo creo que se ha concentrado poder en las comunidades. De las tres patas que se habla, sí, pero hay una que el está caso coja, es que que es la pata municipal... Sí, eso sí. Claro. Incluso la modificación que ha habido de la ley de régimen local, esta que se hace una, digamos, una recuperación de competencias desde los ayuntamientos a las... ¿Cómo se dice esto? Sí, con los servicios sociales. A las diputaciones. A las diputaciones, que es un resto a la comunidad. Que es un resto de bueno, pues de... Claro, por eso yo preguntaba antes que ¿qué institución predemocrática? ¿Qué gestión se hizo de ese capital político? Precisamente por eso, si se hizo una gestión de profundizar el proceso democrático y socializar el poder y socializar la toma de decisiones, o se hizo una escisión entre representantes y representados que en última instancia es lo que nos ha traído hasta aquí. Es que es una de las claves de la derrota de la izquierda. Precisamente. Claro, pero en la medida en que tú interpretas que, porque también los movimientos políticos tienen una labor no solamente de gestión, sino de dirección. Pero claro, se asume que ya es el fin de la historia, no hay lucha de clases, perdonadme que me ha dado un marxismo, y entonces al no haber esa tensión, en el mejor de los casos lo que queda es gestionar, ¿no? Y gestionar además separando lo que es porque estamos confundiendo, yo creo, institución con administración local. Las instituciones no tienen por qué encontrarse en la administración local, la PA es una institución. Las asociaciones de vecinos eran institución. Son lugares donde la gente se organizaba para dar solución a determinados problemas. Y es importante que haya, y esto es un aprendizaje que vamos a intentar tener muy en cuenta en este nuevo proceso en el que estamos ahora, que hay instituciones que están fuera de la administración local y hay institucionalidad dentro. Y se puede trabajar por democratizar el Estado desde dentro y se puede trabajar, pero por supuesto generando las condiciones para que esas instituciones se desarrollen, no arrinconándolas. Yo recuerdo, cuando era pequeño, cuando estábamos hablando antes de todo este proceso, había algo muy bonito y era que en las fiestas del pueblo estaban todos los actores sociales y políticos, estaban sindicatos, asociaciones de vecinos, partidos políticos, ¿no? Y se cruzaba la gente y hablaba. Eso dejó de ser así en Móstoles, por ejemplo, por una decisión de Izquierda Unida y el PSOE, que decidieron que solamente los partidos que tenían representación institucional y 2 o 3 asociaciones afines en un consejo de festejos iban a estar ahí presentes. Luego llegó el PP y decidió además que eso lo iba a pagar el dinero público. Ya no eran los partidos los que se pagaban sus propias carpas, sus propias fiestas, sino que se cogía el dinero público. Pero esa puerta se abrió desde la izquierda. Las primeras privatizaciones en la zona sur no las comienza el PP, las profundiza luego, pero las comienzan Izquierda Unida y el PSOE. Cuando nosotros íbamos a pedir documentación sobre un informe técnico que avalara o no una decisión del ayuntamiento, se nos decía que era materia reservada. Entonces, en lugar de profundizar ese impulso sobre el que cabalgó la izquierda y llegó a los municipios en el 77, se prefirió escindir las decisiones entre representantes y representados y pensamos que buena parte de lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con eso, ¿no? Es que yo creo que precisamente una de las claves, que coincido con Juan en lo que decía, que bueno, al final es una suma de factores la que hace que un proceso social de estas características, la que explica un proceso social de estas características, pero yo creo que hay una de carácter político que es fundamental y que tiene que ver con la concepción precisamente de los movimientos ciudadanos como parte de la izquierda, ¿no? Yo creo que una de las claves precisamente es, hay que saber distinguir cuando los movimientos ciudadanos son parte del protagonismo ciudadano que, en función de unas necesidades materiales compartidas, es capaz de poner en marcha procesos que tienen un carácter político, de carácter radicalmente democrático, etcétera, etcétera, pero que no son necesariamente parte de la parte política. Y yo creo que parte de lo que ha pasado a la izquierda en las instituciones es precisamente que no ha sabido asumir ese protagonismo ciudadano como un elemento de gobierno local,
pero no dentro del gobierno local, es decir, no dentro de las estructuras institucionales del gobierno local, sino decir, bueno, yo concibo el gobierno de una ciudad teniendo en cuenta lo que está en la institución, lo que está en el gobierno local, pero también lo que está fuera de la institución, en una institucionalidad distinta, como pueden ser los movimientos sociales, las organizaciones en las que van constituyendo, etcétera, pero que también forman parte de ese impulso para cambiar las cosas en sentido democrático, que no son ni correa de transmisión, ni son parte estrictamente de... que puede tener una relación conflictiva con eso, pero que desde luego suponen una base social importantísima sobre la que apoyarse y sobre la que impulsar procesos de transformación democrática que van más allá de los programas, como se ha dicho, de los partidos políticos. Sin embargo, con esto que decía Emilio, ¿no? Yo entiendo que hay malas experiencias en el sur de Madrid de cómo se han gestionado las cosas, pero no son todas las experiencias. Hay también experiencias en las que se ha hecho otras cosas, en las que se ha trabajado de otra manera, en las que se ha abierto esas puertas a las institucionalidades externas a participar, a la implicación. Y la realidad objetiva es que sigue siendo una parte muy minoritaria de la población quien se vincula a esos procesos, ¿no? Y yo creo que esto es importante señalarlo porque es importante hacer la reflexión, igual que reflexionemos esto que me parece vital, que la institución no solo es el gobierno y no solo es la administración, sino que un club de fútbol por el que pasan 2000 chavales durante un año es una institución con una importancia social y que tiene que tener su hueco en la estructuración de la sociedad. También reflexionemos que la mayor parte de la ciudadanía no participa de ese gobierno, y no de ese gobierno, por más colectivo que lo quieras abrir, por más espacios que quieras generar, digamos que hay, y en eso yo estoy de acuerdo con Juan, en la derrota colectiva de una vida cotidiana en la que uno ya no lucha, ya no pelea, ya no tiene conciencia, ya no asume que sus hábitos cotidianos tienen una importancia pública y que lo individual es colectivo y que por tanto hay que ir a espacios de lo común. Eso, ¿cómo nos enfrentamos a ello? Cuando obviamente, bueno, ha sido para mí es el mayor drama. Lo demás son errores, son cosas que se pueden analizar, pero colectivamente la mayoría social no está en esto y hoy no estaría dispuesto la mayoría social a hacer peleas que se hicieron entonces, sino que lo que exige es que alguien le resuelva sus problemas. Y es un cambio cultural muy complejo. Claro. Estoy de acuerdo solo a medias con lo que planteas. O sea, creo que hay tremendos desarrollos ahora mismo en los barrios en los que hay gente que se vincula a mareas ciudadanas, a sindicatos, a partidos, se están montando locales, medios de comunicación, ¿no? Creo que sí que hay un bullir, no sé si es mayoritario o no. En las encuestas sí es mayoritario porque hay grandes acuerdos sociales sobre los que todos estamos de acuerdo. No se puede desahuciar a familias y dejarlas en la calle, no se puede cortar la calefacción a la gente porque no tenga dinero para pagarla, no es de recibo 6 millones de parados con casos de corrupción a diario en los telediarios. Otra cosa es que participen más o menos. Yo creo que ahí juegan dos factores, uno de carácter ideológico. No podemos dejar en manos de sectores minoritarios y privilegiados el grueso de los medios de comunicación. No entiendo por qué los sitios donde tenemos cierta capacidad de acción no desarrollan esa pelea mediática también y la dejan en manos de la derecha. Y tampoco acabo de entender muy bien por qué la Administración no solo no facilita el despliegue de todas estas fuerzas sociales, sino que actúa contra ellas. Se utilizan las ordenanzas municipales para multar a la gente que reparte una propaganda porque puede acabar en el suelo. A mí me pusieron una multa muy graciosa que era en mitad de la campaña electoral por hablar por un megáfono porque decían que excedía el límite de ruido. Estaban los coches de la campaña electoral con 4 megáfonos dando voces, ¿no? Entonces, en aquellos sitios donde tengamos capacidad de trabajar desde dentro de la Administración, no sé si poner los recursos de la Administración a trabajar a favor de los movimientos y la gente, pero por lo menos no a trabajar en contra, ¿no? Democratizarlo. ¿Juan estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? No. Sí, una cosa sí, pero no creo que eso agote la explicación ni mucho menos. Es decir, cuando yo estaba gobernando, yo me sentía interpelado permanentemente por el movimiento ciudadano. Interpelado, controlado y vigilado. Y si no se hacía lo que dan, me montaban unas broncas impresionantes en los barrios o en la plaza de la Villa. Y como he dicho antes, es decir, no solamente eso, también contribuían, esas reivindicaciones se convertían también en proyectos, en ideas, y tal, que no iban los programas electorales de nadie y que se hacían como consecuencia de ese empuje del movimiento ciudadano. Cuando yo pregunto, eso que os decía antes, oye, ¿y por qué a nosotros nos montabais y ahora no? Una de las respuestas también que se me da es la siguiente. No, es que... Perdonad que lo centre en Madrid, pero sí, no, es que a ti te montamos una bronca en la Plaza de la Villa y sabíamos que algo íbamos a conseguir. Y efectivamente,
nosotros bajábamos y nos reuníamos y, no sé qué, y discutíamos y teníamos unas broncas, efectivamente, descomunales, pero algo siempre se conseguía. Y las primeras normas de participación ciudadana se modificaron y se fue ya que los movimientos ciudadanos pudierais intervenir en los plenos del Ayuntamiento de Madrid. O sea, se fueron ampliando como consecuencia de esa lucha. Bueno, eso ahora no existe. He puesto antes un ejemplo. Te hacen, y no pasa nada. Es decir, eso no existe. Y tampoco se acompaña mucho tampoco por el entorno. Es decir, como estamos en un medio de comunicación, lo traigo a colación, ¿no? Es decir, la información local aquí en Madrid no tiene ningún peso. Si os habéis fijado, las páginas de local, los grandes medios, están desapareciendo. Lo dejan ya un día a la semana. Y es, la cadena SER 40 minutos. Y lo que es, el intento que se hizo también del movimiento ciudadano de sacar Teleca, por hablar también de nuestro barrio, han intentado cargárselo 40 veces. No han conseguido en el caso de Dios, pero sí en otras muchas, es decir, emisoras locales, periódicos locales y tal, se los han ido cargando. Solamente funcionan los del área metropolitana, que los dueños son constructores y que los utilizan para presionar a los gobiernos de turno. Y ahí también ha habido una reconversión, es decir, ha habido mucha gente de la izquierda y del movimiento ciudadano que se ha reconvertido al marxismo-ladrillismo. Es decir, que lo que eran antes reivindicaciones de viviendas sociales, luego se han dedicado a hacer cooperativas y a construir viviendas. Claro, pero por eso... Y esa gente se ha ido. Y, por cierto, posiblemente también existe otro factor. Es decir, yo creo que tiene la edad, ¿no? Es decir, claro, de toda aquella gente, de hablar de Félix López Rey o Miguel Ángel Pascual, el Molinillo, el del Pozo, es decir, personas que también han ido dejando, digamos, esas responsabilidades porque han contribuido desde otros puntos de vista. Y eso el conjunto de la izquierda todavía no lo hemos sabido, yo creo. Lo que pasa es que ahora vamos con la crisis, ¿no?, generacional. Nacho, decías que no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo porque a mí hay un dato que me llama muchísimo la atención y que me imagino que corresponde y que se podría aplicar a otros procesos de movilización. Contra la guerra de Irak, la última, hubo más gente movilizada en el mundo que contra la guerra de Vietnam. Y siempre, digamos, la impresión que tenemos es que siempre la movilización en la que estamos es menos importante que en la que estuvieron nuestros antepasados, ¿no? Es que en la de Vietnam no nos enteramos de nada. No, bueno, aquí no, pero aquí, en el mundo desató España, el famoso claro. mayo del 68, Sí. ¿no? Entonces, quiero decir, tuvo unas consecuencias tremendas. Esto fue el inicio Yo del creo que 15M. aquí también ha tenido unas consecuencias tremendas, lo que pasa es que estamos en ellas. Eso que se dice que el pez no sabe que existe el agua, a veces nos pasa un poco, ¿no? Y hay una especie de discurso derrotista en el que estamos instalados porque en parte nos es muy cómodo, que es el de que la gente no se mueve. La gente se mueve una barbaridad. El que ahora no hay movilizaciones vecinales no es verdad. Yo lo sé de buena tinta. Todas las semanas voy a movilizaciones vecinales en... No haces otra cosa, ¿no? Todas las semanas hay alguna en algún barrio de Madrid, reivindicando... Dice, pero no sacan nada. Y dice, como no sacan nada, muchas veces se aburren, ¿no? Reivindicando, no. Y antes, sí que se cuando había gobiernos de izquierdas, tú conseguías cosas. Ahora, con un gobierno de derechas, dicen, me movilizo y no consigo nada, y la gente se aburre. No es cierto que no se saquen cosas. Se consiguen cosas, se consiguen un montón de cosas. La movilización ciudadana es muy útil, Se lo sirve, pregunten a Gallardón, es por capaz, ejemplo, ¿no? es Sí, capaz no, de sí, imponerle cosas, de imponer Gallardón políticas se ha ido por la públicas. movilización ciudadana. Gallardón se ha ido... No. Gallardón se ha ido, y una cosa por la más, presión de una la cosa muy movilización de las importante, mujeres mira, en la Por los calle. cálculos electorales, que fue lo mismo que hicieron la ley. Si Pero bueno. hacemos un... ¿Qué Claro, tiene pero que los ver? cálculos ¿Qué cálculos tiene que ver? electorales... Vamos a dejar tienen que ver terminar a todos. Nacho y Pero le conduzco, que hay se una nos cosa, está hay una yendo. cosa fundamental, mira, los grandes hitos del movimiento ciudadano, la famosa ley comunicada aquella la orden comunicada aquella, no se consiguió con un gobierno de izquierdas. No, se consiguió con un gobierno en el que todavía no era ni democrático ni siquiera. Y se consiguió porque hubo una movilización en la calle tremenda que impuso eso. Después del gobierno, de los gobiernos socialistas y de la izquierda en el ayuntamiento, se consiguen, después cuando entra la derecha en el ayuntamiento, se consigue, por el famoso movimiento por la dignidad del sur, toda una serie de inversiones que tienen que ver precisamente con la movilización vecinal que arranca esas inversiones públicas. Es decir, no tiene que ver las conquistas ciudadanas, quizá el que haya un gobierno de izquierdas desde luego lo facilita, o un gobierno más proclive a ciertas transformaciones democráticas, se llame de izquierdas o se llame como se llame, lo facilita, pero lo que determina, lo que es determinante y lo que lo hace posible o no, es que la gente esté movilizada. Y hoy la gente está movilizada. Otra cosa que esté movilizada en una diversidad
de propuestas, de respuestas y de tal, que igual desde determinados ámbitos no somos capaces de detectar hasta qué punto es así. Pero es obvio que hay un nivel de movilización social importantísimo y que se están consiguiendo cosas, ¿eh? Y si queréis, entramos en lo que se está consiguiendo. Estáis tan a gustísimo y tan encantados de debatir que no os habéis dado cuenta, pero nos hemos prácticamente comido el tiempo, nos queda poquito rato que debatir, así que voy a reconducir tres preguntas en una, ¿no? Con esto de lo que estábamos hablando y con cosas que ha dicho Juan, que habéis dicho vosotros. Claro, hay un momento de movilización, hay un momento clave para ver si somos capaces de hacer un nuevo proceso de cambio, un nuevo proyecto para nuestras ciudades, nuestras regiones y nuestro país. En eso, tres preguntas. Una, ¿por fin le vamos a dar el relevo a los Félix López Rey? ¿Hay una incorporación real de la juventud o no la hay? Dos, ¿realmente hay una voluntad de compartir el poder y se están poniendo mecanismos para que los procesos que se generen sean capacitados para eso? Y tres, en esto que estabais discutiendo si se consiguen o no se consiguen, hay una reflexión que a mí me parece urgente, que es ya no es tiempo, también por el marco en el que nos ha puesto el PP y la ley del Estado y la situación de vinculación con Europa, no es tiempo de que la institucionalidad de gobierno te resuelva todos los problemas, es otra vez tiempo de articular soluciones colectivas. Estamos trabajando en eso también. Esas tres preguntas en uno, con el rato que nos dejen hasta que nos corten las cámaras, que vamos ya fuera de tiempo casi. Hay incorporaciones nuevas, hay un bullir de actividad en los barrios. Se está aprendiendo muchísimo de la experiencia municipalista de los años 70 y 80. Es una pena que se nos acabe el tiempo porque creo que es muy importante sacar lecciones de lo que pasó y creo que no se pueden solventar diciendo es que la gente ahora no nos achucha, ¿no? Tiene que ver con una economía a crédito que aunque bajaran los salarios permitía que la gente siguiera consumiendo, tiene que ver con una ofensiva neoliberal en la que te decían sé individualista, no pienses, está anticuada esa cosa de actuar en colectivo. Eso es una batalla perdida ideológica de la izquierda. Entonces, se está incorporando todo este saber, se está incorporando gente nueva. Cuando se hace una lectura un poco aristocrática en el sentido de, bueno, ustedes llevan razón en lo que están diciendo, pero no saben muy bien cómo hacerlo o no van a saber gobernar, se está perdiendo de vista que ya estamos haciéndolo, que ya se están gestionando recursos desde las plataformas de afectados por la hipoteca, desde Cidespu, por ejemplo, que es una organización en Móstoles, hace un intercambio de libros de texto para parar el negocio editorial y ha hecho un intercambio que equivale a 8.000 o 9.000 euros para las familias, por ejemplo. Se trata de generar condiciones para que eso se despliegue y no perder de vista lo que decía antes, el puente entre la institucionalidad de fuera del Estado y la institucionalidad de dentro. Y se están abriendo procesos amplísimos de participación ciudadana en los que ya no se trata de marcar la marca de cada uno, sino que se está cooperando y poniendo en común esos saberes con la voluntad de abrir un proceso constituyente. Yo creo que es una muy buenísima noticia y que vamos a vivir tiempos bastante interesantes. Juan, ¿lo vemos así? ¿Hay camino? ¿Hay esperanza? No, bueno, yo estoy encantado primero, que claro, estar aquí con dos jóvenes, además que... Bueno, jóvenes. Que lo ven con ese optimismo, mucho más jóvenes que yo, desde luego, sí. ¿no? Claro. En su caso, sí. O sea, que y ojalá vaya todo efectivamente en esa dirección. Pero, vamos a ver, ahora, en este barrio donde estamos ahora, le están quitando los pisos a familias que les dimos las llaves nosotros. En Ana Botella, aquí, y en la zona de Cascorro, la plataforma esta Yo no me voy, están quitando los pisos que les dimos nosotros las llaves, en las corralas aquí que rehabilitamos y todo eso. Es decir, que sigue razones para seguir moviéndose, efectivamente, hay muchas. Y luego, yo no sé, en mi caso, como una prevención, perteneciendo a la vieja izquierda, yo a lo mejor tiendo un poco al pesimismo, o sea que por lo menos a mí no me hagáis mucho caso, pero yo tengo la impresión de que el conjunto de los movimientos vecinales, reivindicativos, el conjunto de la izquierda, hemos perdido una batalla hace ya mucho tiempo, que es la batalla de los valores, por lo menos en una gran parte, ¿no? Es decir, esos valores de la izquierda tradicionales, de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, y tal, han ido poco a poco siendo reemplazados por la del triunfo personal, la del egoísmo, la de no pasarte los apuntes desde la universidad, y si no triunfas a nivel personal no eres nadie. Es decir, esos valores de la derecha con los ejemplos que hemos tenido, efectivamente, han ido penetrando. Sí, efectivamente, los que más daño son los que siempre proceden de la izquierda, que son los que más daño nos hacen. Hemos ido perdiendo la batalla de los valores. Pero a mí lo que menos me preocupa es perder unas elecciones o ganarlas. Yo soy un demócrata y sé que se gana o se pierde. Me preocupa mucho más perder la batalla de los valores. Ahora, si aquí hay gente joven
está dispuesto a recuperar esos valores, encauzarlos en una reivindicación vecinal. Yo encantado porque yo ya no voy a participar, no voy a estar en la primera fila, pero yo os aseguro que voy a estar en todas las manifestaciones. Entonces, cuando voy a la del 1 de mayo o voy a la de la educación, ¿sabéis lo que me ocurre muchas veces? Que nos encontramos muchos veteranos y decimos, oye, ¿qué ocurre? ¿no? Entonces, ojalá, no sé, a partir del 15M y todo eso, que se encauce ese cabreo, eso se encauce, y que los que lo veis con más claridad, con más optimismo, pues revitalicéis un poco esto que falta nos hace a todos. Mira, yo Nacho, 7 de junio, una movilización de barrios por la dignidad que recuerda mucho a unos barrios levantados por la dignidad en los 80 y que reinicia el protagonismo de esas luchas. ¿Hay futuro en eso? Yo creo que hay futuro. A ver, el tema de los valores es importante, pero no olvidemos, los valores también se asientan sobre condiciones de vida concretas, lo que se hablaba del crédito, etcétera, etcétera. Y se asientan también sobre condiciones de vida concretas que se van configurando desde el poder político. Cuando la apuesta en este país ha sido por hacer de un país de proletarios un país de propietarios, eso va acompañado de una serie de valores. El proletario, digo por utilizar, ¿no?, la categoría que viene... Soy marxista. Sí, el proletario sí es solidario, el propietario no. Y esa es una apuesta... Sarkozy dijo que íbamos a volver al marxismo, por cierto. Y esa es una apuesta que han compartido los gobiernos de derecha, de menos de derecha, de más de centro y de más de izquierdas. Esa apuesta y que además se concretó precisamente en las políticas de vivienda en torno a las que también se articuló ese conflicto, se han articulado importantes movimientos vecinales. Eso yo creo que es una lección histórica que hay que aprender. Si hay futuro en ese sentido, yo creo que hay futuro en tanto en cuanto hay un montón de necesidades que no están resueltas y la gente se ve, en muchos casos, simplemente obligada a coordinarse, a organizarse y a pelear, y eso también genera una cultura y unos valores. Hay futuro en tanto en cuanto, pues, también hay futuro en tanto en cuanto, decías el ejemplo de Félix López Rey, si hay relevo. Hay relevo, pero también hay relevo y no debemos olvidar lo que han supuesto esas figuras y lo que encarnan esas figuras, ¿no? Lo que siguen encarnando, que es... yo siempre digo que es una ciudadanía de alta intensidad, una ciudadanía que no es propia de una democracia de consumo, de una democracia que te la dan hecha y tú la consumes, sino que es propia de una democracia de producción, es decir, de una democracia, de un sector de la ciudadanía que se ha empeñado en producir la democracia. Y yo creo que en eso está un montón de gente, en producir la democracia, en producir un modelo de democracia que es cambiante, que va y que se va haciendo cada vez más intensa, pero tenemos que ver también cómo la hacemos cada vez más extensa, porque la exigencia que genera ese modelo de ciudadanía, de producción, digamos, en el que estás implicado, en el que estás tal, yo sí creo que es un problema y que hay que ver las fórmulas que permitan que eso se haga más extenso. Y creo que hoy hay posibilidades técnicas de hacerlo también, ¿no? Y procedimientos, etcétera, que posibilitan que la participación se extienda, la salida de la crisis va a ser brutal. Pero la participación no depende de una cuestión de normas y de procedimientos, sino que depende también de otros procesos, ¿no? Depende de una cultura política y yo creo que es parte de... Vamos a salir de la crisis con muchos derechos recortados o sencillamente anulados. La cuestión es y que eso merece la pena una respuesta es que si no somos capaces de levantar coraje instituciones distintas, nos tienen de rodillas. O sea, no es de recibo que la administración hoy en día trabaje contra las personas, que haya lugares oscuros que nadie ve donde se toman decisiones como vender viviendas de protección oficial a fondos buitre, que son como Goldman Sachs, que ha generado los problemas de la crisis, o que el alcalde anterior de Móstoles se vaya con 9 viviendas, 8 o 12 viviendas, ¿no? 8 parcelas rústicas, un Jaguar, acciones de Bankia, deje a alguien que no ha elegido nadie. Una de las empresas que trabaja en Móstoles, por ejemplo, Overmarketing, le tenía en la lista de personas VIPs con las que agasajaba con regalos y están imputadas en la Gürtel por hacer donaciones al PP. Quiero decir, si no instauramos un nuevo sentido común, más allá de que le llamemos como le queramos llamar, en el que eso sea imposible y en el que la participación ciudadana no se decida en la Junta no se decidan las decisiones importantes en una Junta de Gobierno, nos van a tener de rodillas. Por lo tanto, no nos cabe otra actitud que la de pelear por lo que queremos y eso es lo que estamos haciendo. Me ha parecido fatal que Emilio quiera cerrar este debate hablando de la Gürtel, que creo que es lo peor que le ha pasado a la Comunidad de Madrid y a Valencia. Me pegan en el pueblo. Pero creo que hay que cerrarlo pensando en lo que tú decías, cómo hay una voluntad clara de una ciudadanía que quiere ser más intensa, que quiere ser más activa y que quiere ser protagonista. Y creo que el reto está en no confundir la intensidad, o sea, no dejar la extensión de eso, ¿no? Que ahora mismo otra vez volvemos a ser unos cuantos, pero no suficientes,
y que en la medida en que eso no se extienda y no sea generalizado y que el ejercicio ciudadano no sea masivo y por tanto cambie la cultura, pues podemos acabar cometiendo los mismos errores y dentro de 10 años no entendiendo por qué cuando han cambiado los poderes no les montan manifestaciones. Yo creo que es importante en este momento, como tú decías, Emilio, no repasar el pasado para pasarle cuentas a nadie, sino aprender de lo que se hizo bien, que se hicieron muchas cosas bien, y también de lo que se hizo mal para salir adelante. Creo que tenemos futuro. Muchísimas gracias a los tres por venir, os lo agradezco mucho, especialmente a Juan, que no ha sido fácil con la agenda, pero teníamos ganas en la tuerca de tenerte aquí, un vallecano de pro. Con las cuestas que hay en este barrio, hay que ser joven para subirse esto. Bueno, desde que estábamos en Telecá, teníamos muchas ganas que estuvieras en la tuerca, como desde luego vallecano, que seguirá siendo vallecano. Yo cada vez que me convoquen, yo estaré allí en la manifestación. Muy bien. Muchísimas gracias, Emilio, por venirte desde Móstoles a darnos esa visión desde fuera y, por supuesto, Nacho Murgui, el líder del movimiento vecinal madrileño. Vamos a por todas. Vamos a dejarlo en presidente de la FED. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos. De los barrios, gente enfadada vino a pedir cuentas y el capataz, que era del barrio, gritó al patrón diciéndole: cuidado, que vienen los míos enfadados, y el patrón gritó: despídanlos. Y el capataz dijo: no tienen trabajo. Y el patrón dijo: quítenles las subvenciones. Y el capataz dijo: no tienen. Y el patrón dijo: derriben sus casas. Y el capataz dijo: es que tampoco tienen casas. Y entonces el capataz y el patrón entendieron al tiempo que estaban perdidos. De los barrios siempre ha surgido la respuesta. Las zonas señoriales se fueron convirtiendo en castillos medievales. Las desigualdades iban generando una ciudad donde funcionaba un estado paralelo, donde el mismo policía que en el centro te ayudaba a cruzar la calle, allí podía perfectamente pegarte un tiro. Es la realidad de América Latina, es la realidad que construye el modelo neoliberal. Las ciudades se convierten en lugares duros y el vacío de poder es rellenado por dos formas de poder. Una, la ayuda mutua, tan propia de los barrios, pero por otra también la violencia de quienes quieren utilizar esos vacíos para sojuzgar a los suyos propios. Hay una pregunta siempre que nos hacemos: corazón, ¿hay alguien ahí? En los barrios es donde se construyó la democracia en España. La lucha de los barrios que tenían necesidad de todo generaron un pulso hasta que convirtieron al Estado en un Estado un poco más decente. Pero después delegamos la política, después nos confiamos. Después creímos que esos cuadros que habían salido del barrio y habían pasado a ocupar las moquetas y los sillones iban a seguir siendo del barrio, pero no. El problema es que se mudaron de zona y se enfriaron. Es hora de que los nuevos barrios inventen la nueva democracia, de que el nuevo territorio sea definido por los nuevos habitantes y de que esos señores feudales que viven en castillos vuelvan a conocer que cuando estás sitiado, la felicidad es imposible. Hablábamos no hace mucho de que los corderos se han cansado de los lobos que aúllan. Igual pronto también se van a cansar los que pensaban que sus muros eran lo suficientemente altos como para garantizar que el barrio no se les iba a meter dentro. Hasta la semana que viene.